Bendiciones, gracias por estar aquí. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a su vida, poder compartir a través de este medio, a través de este canal con cada uno de ustedes. Como siempre decimos, esto es más que un canal, es una gran comunidad de hermanos que nos reunimos para hablar, para gozarnos, para edificarnos en la palabra del Señor. Así que si tú todavía no te has suscrito a este canal, te invito a que seas parte suscribiéndote y dale a las campanitas para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo aquí en el canal. Yo soy tu hermano pastor Víctor Almanzar, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Quiero aprovechar también para, pues, anunciar también por aquí por el canal que el próximo 10 de abril de este año en curso estaremos en Guatemala. Los hermanos de Guatemala que nos están esperando por allá, estaremos a partir del día 10 en la capital. Estaremos 2 días en la capital, por ahí por la zona 4 de Guatemala. Luego iremos a Quetzaltenango y en la zona 6 de Quetzaltenango estaremos en la iglesia Pasión por Jesucristo. Pastorea nuestro hermano Pastor Mauricio. Y estaremos también en Costa Cuca, un pueblo que está a unos 70 kilómetros de Quetzaltenango. También estaremos por allá en otra congregación de la Asociación Pasión por Jesucristo. Estaremos en varias congregaciones allá, pues llevando algunas conferencias, algunas predicaciones. Así que ya lo saben, estaré con un grupo de hermanos que me acompañarán. Los hermanos de Guatemala allá, pues allá nos vemos si el Señor lo permite, los que son de allá, de ese pueblo precioso. Miren, hay una serie que yo he estado llevando a cabo en estos últimos días sobre el infierno, sobre Satanás, sobre ciertas dimensiones espirituales que normalmente no se habla tanto sobre ellas regularmente y se desconoce mucho. Mire, el infierno ha sido pues de alguna manera eh, explicado quizás o enseñado no tan bíblicamente. Cuando digo no tan bíblicamente es porque la gente tiene una idea del infierno, pero no va a la Biblia para sustentar esas descripciones que a veces se hacen del infierno y esos señalamientos. Hay gente que dice que ha ido al infierno, hay gente que dice que ha visto a algunos artistas o algunos líderes religiosos en el infierno. Yo respeto la opinión de cada quien, el parecer de cada quien, las visiones o revelaciones que Dios le puede dar a alguna persona. Pero eso no quita de que sea verdad o que sea mentira, o que sea simplemente producto de la imaginación de algunas personas. Siempre hay gente que va a malinterpretar lo que uno dice. Hay gente que va a decir, pero Jesús habla del infierno, el infierno es real. Eh, yo he ido al infierno. Yo respeto todo lo que la persona pueda pensar o creer. La Biblia habla del infierno, Jesús habla del infierno, es una dimensión real, pero lo que no se ha explicado quizás bíblicamente en algunas ocasiones. Cuando nosotros hablamos del infierno, esta palabra infierno es una palabra griega utilizada principalmente en el en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos no hablaban de infierno, sino de lugar de los muertos, de el Seol, que es una palabra hebrea, y que la gente la asocia con infierno. No es el infierno el Seol. El Seol se describe como lugar donde van los muertos. Eso tiene explicación bíblica y hay lugares multidimensionales. Está el Seol, a los lados del Seol está el abismo, como dice la palabra. Además de los abismos, también está el lugar de tormento en el Seol, pero también está un lugar de descanso, que son para las almas que mueren creyendo en Dios, que mueren en Cristo. Y por eso usted ve que cuando Jesús habla en Lucas capítulo 16 y cuenta en ese pasaje la historia del rico y Lázaro, dice que uno está en un lugar de tormento, que es el rico que hacía banquete con esplendidez, que vestía de púrpura y de lino fino, era una persona que ostentaba riquezas, y había una cima, dice, entre ellos, porque le dice, cuando él dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de mi lengua, dice, no, hay una gran cima que no podemos pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, el que esté en el lugar de tormento no puede salir de ahí.
Y el que está en el lugar de descanso o el seno de Abraham, que como textualmente lo dice, tampoco. Porque está durmiendo, está descansando. La Biblia dice que el cristiano duerme hasta ser levantado para resurrección. Entonces, esa cima, esa división que hay entre esas dimensiones, es la que han querido derribar falsos enseñando de un purgatorio, de un lugar intermedio, de que hay oraciones para sacar de pena las almas y llevarlas al lugar de descanso. Eso es mito, eso es fábula, eso es mentira, eso es engaño. Eso lo empezó o lo desarrolló el Papa León X cuando le dio a Juan Tetzel una bula papal y un poder para recaudar fondos, para renovar la capilla de Pedro, creo que era la capilla de Pedro, que querían renovar, querían remodelar y necesitaban dinero. Y la gente se le vendía la bula papal y le decían que tan pronto como cayera la moneda en el alfolí, así saldrían las almas de pena de sus seres queridos, de sus difuntos, e irían del purgatorio, que era como un lugar intermedio, según ellos, para purgar el pecado, y de ahí entonces iban al lugar de descanso. Que con sus oraciones, con el decreto o la bula, el documento papal, ya eso era suficiente. Eso es un engaño. De ahí es que viene que Martín Lutero, viendo todo esto que acontecía en el siglo XV, en 1517, se enardece y dice, no, pero esto está mal. Y entonces ahí es que viene ya la explosión de la Reforma Protestante, que ya había empezado en el siglo XIV con Juan Wycliffe y otros que lo habían matado incluso. Entonces, a partir de ahí hay un despertar. Ahí viene el protestantismo, surgen los luteranos, luego surgen los calvinistas, los reformados, y empieza a haber un movimiento fuera de la iglesia que en ese momento era papal más que católica. Y entonces en esa ruptura, en esa división, empiezan a surgir ya en el siglo XVII, pues un liberalismo teológico que tenemos hasta el día de hoy, por más de 300 años, con una iglesia ya dividida, pero con una revelación de la palabra y en muchas ocasiones apegados a la verdad. Entonces, volviendo al tema del infierno, en el siglo V se escribió una novela de Dante Alighieri. Esa novela, La Divina Comedia se llama, habla del infierno y habla de diferentes dimensiones o capas del infierno, círculos le llaman él, los círculos del infierno, y son muy parecidos a los 7 pecados capitales, porque habla de la lujuria, habla de la ira, habla de esas cosas que se hablan en los pecados capitales, que son 7. Pero al final eso es simplemente literatura, es mitología, es simplemente un cuento, no es la verdad. Entonces la gente asocia una cosa y otra que viene arrastrando por enseñanzas ya arraigadas en la cultura religiosa y también en las normas y dogmatismos que trae la religión de querer establecer una autoridad superior en la iglesia más allá de la palabra. En el caso del Papa, en la iglesia antigua, en el caso de algunos ministros, pastores y líderes en este tiempo, que lo que ellos dicen eso es y que la gente no puede aprender las cosas correctamente. Si ya le enseñaron un error, tienen que abrazarlo. Y de ahí viene el problema del dogmatismo religioso, también de las normas y enseñanzas de hombre que la Biblia refiere en algunas ocasiones. Entonces, el infierno es una dimensión que la Biblia arroja luz sobre cárceles de oscuridad o cárceles de espíritus que están encarcelados por un tiempo definido, que no solamente es definirlo como la gente piensa, como el lugar de destino final. ¿Por qué? Porque Apocalipsis en el capítulo 20, verso 10, habla del lago de fuego y azufre, donde serán arrojados la serpiente antigua, Satanás, el falso profeta, los hijos de desobediencia. Ese lugar no se habla del infierno, sino del lago de fuego. Y tiene una característica diferente, pero el fuego también aparece aquí como símbolo de destrucción, igual que el azufre. Acuérdense de Sodoma y Gomorra, que llovió fuego y azufre, tipología del infierno, o en este caso no del infierno, sino del lago de fuego, destrucción. Entonces, cuando se habla de destrucción, no es lo mismo que cuando se habla de cárcel preventiva o lugar de estar detenido por un periodo de tiempo.
El infierno no fue hecho para los hombres. Mateo capítulo 25 dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces eso queda descartado de que el infierno es un lugar donde van los muertos en el sentido del ser humano, porque el Seol es lugar de los muertos. Hay un lugar de tormento para los creyentes, para los inconversos, los incrédulos, los que mueren sin Cristo, que es temporal porque habrá una resurrección de buenos y malos en algún momento, dice la Biblia, que van a resucitar uno para vergüenza y confusión perpetua y otro para salvación. Entonces hay que entender las cosas que la Biblia dice. Si fuera un lugar definitivo, no saldrían de ahí, no habría resurrección para ellos. El lugar de los muertos. Ahora, tienen un tormento como castigo, diría yo, por el pecado y es la consecuencia del pecado. Por eso el rico estaba incómodo, sentía una sed que necesitaba que le mojaran la punta de la lengua en Lucas capítulo 16. Cuando Jesús habla del infierno, la palabra que Jesús utiliza es Gehenna. Hay otra palabra también que la gente refiere que es el Hades, que es una palabra griega para traducir Seol, pero el Seol es lugar de los muertos y en el Hades la gente lo quiere llevar a la interpretación etimológicamente como infierno o como lugar de tormento. Entonces eso es el Hades, que es lo que dice en Lucas capítulo 6. Estando en el Hades, estaba atormentado el rico, lugar de tormento. Entonces, ese Hades o el mismo Seol, lugar de los muertos, porque también está en el lugar de los muertos, pero es una dimensión que abarca múltiples dimensiones donde suceden diferentes cosas. Por eso le decía que los abismos están alrededor de el Seol, y eso lo dice en Isaías, capítulo, en Ezequiel, capítulo 28, habla de eso. Cómo a los lados de el Seol están los abismos, porque allí al Seol fue arrojado el querubín que fue desterrado, defenestrado del reino, que habla en ese texto del profeta. Entonces, los abismos son lugares donde están espíritus inmundos que no pueden ocupar un cuerpo a menos que la gente le abra una ventana, una puerta, como dice el texto, por ejemplo, hablando de Judas. ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Cuando entró la codicia y la avaricia, entró el diablo, entró un espíritu del diablo. Entonces hay gente que deja que Satanás entre en su corazón por la codicia, por la avaricia, por la lujuria, por muchísimas cosas que se generan por el pecado principalmente. Y luego vienen los demonios o los espíritus inmundos a poseer esos cuerpos y entonces la gente se sale de control. Por eso hay personas que han asesinado, que han violado, que han violentado, y luego cuando están encarcelados, que lo tienen esposado, dicen, yo no sé lo que hice, no fui yo no hice eso, algo me poseyó. La misma persona lo testifica. Usted puede buscar los testimonios de muchas personas. Dicen, no, yo no sé cómo yo hice eso, pero ya mataron a su esposa, mataron a sus hijos, y ya el espíritu del diablo se le alejó, volvieron en sí, porque eso viene a traer un tormento, la gente termina suicidándose, por eso usted ve que mucho en lo que aquí en Dominicana se llama feminicidio, cuando alguien mata a su pareja, terminan suicidándose. ¿Por qué razón? Porque ya el espíritu, después que entra en la persona y lo hace cometer semejante acto atroz, luego entonces ese espíritu lo deja como consciente para que esa persona cuando vea lo que hizo, diga, no, pero yo no merezco vivir. Entonces ahí es que viene el problema de que muchas veces la gente no solamente acaba con la vida de las personas queridas o sus parejas y hijos y demás personas que están cerca, sino también de ellos mismos. Y eso tiene un trasfondo muy profundo espiritualmente en cuanto a las posesiones demoníacas. En algún momento tendremos en esta serie del infierno y Satanás que estamos llevando a cabo, hablar de las posesiones demoníacas y también de la liberación, porque hay mucha confusión sobre la liberación y sobre las posesiones demoníacas, que hay que aclararlas también, hay que hablar bien abiertamente de eso. Porque de verdad la gente son poseídas por espíritus del diablo, pero también son libertadas, pero también se enseñan cosas que no son correctas en cuanto a la liberación o en cuanto a las posesiones. Entonces, para caer en el punto del infierno nuevamente, que es el tema, Jesús habla del Gehenna. El Gehenna es un lugar de tormento. Es un lugar que Jesús refiere, voy a recapitular, el Gehenna en el pueblo judío, en el pueblo del tiempo de Jesús, era un valle que había a las afueras de Jerusalén. En ese valle se arrojaba la basura. Es lo que nosotros llamamos aquí en Dominicana y quizá en otros países un vertedero, donde se vertía desechos. Y ese vertedero, como es lo normal en cualquier vertedero,
pues se echa basura orgánica, entre otras cosas, y eso pues mantiene un gusano por la putrefacción, pero también se quema la basura para poder exterminarla en gran parte, se le ponen capas de tierra y vuelve y se echa basura y se hace lo mismo. Y eso es lo que se hace en los vertederos. Entonces allí el gusano no moría, el fuego no se apagaba porque era un lugar de destrucción. Y eso tiene que tener una revelación para nosotros, porque Jesús enseña de manera retórica, ilustrando muchísimas cosas. Entonces, está hablando del lugar de destrucción, está hablando del lugar de tormento, está hablando del lugar de aniquilación, porque el fuego representa destrucción, fundición, además de en otras ocasiones ser símbolo de purificación, aquí no es de purificación. Entonces, cuando se habla de ese tormento y de ese calcomer del gusano que no muere, se está hablando de un lugar donde las personas que van allí, donde los espíritus que van allí, no se sienten cómodos, no es el lugar que quieren estar, pero es el lugar que determinaron por no aceptar y no vivir conforme a la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, hay que hablar claramente de lo que es el infierno. La gente va a empezar a decir, pero entonces, ¿qué es el infierno? ¿O no existe el infierno? El infierno existe. Lo que no existe como la gente en gran parte piensa. Hay un lugar de tormento, hay un Hades, hay un Seol, hay un lugar donde van los muertos, hay un lugar donde los muertos son atormentados, hay un lugar de descanso, hay un seno de Abraham, hay un paraíso, son otras dimensiones. Hay un lago de fuego que habla Apocalipsis y habla de una segunda muerte para las personas que tienen una muerte física, que esté establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio, y luego hay una segunda muerte que no es la muerte física, sino del alma, que es la del lago de fuego, segunda muerte. Gente que dice que el alma no muere. El profeta dice que el Señor hablando dice, todas las almas son mías, pero el alma que peque esa morirá. Apocalipsis dice, y esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Entonces, usted puede pensar lo que usted quiera, pero la Biblia es muy clara. Hay gente que dice, no, las almas son eternas, las almas no son eternas. Dios le da eternidad al alma, no es lo mismo. No es lo mismo usted ser eterno a que a usted le den eternidad. ¿Por qué? Porque los seres creados no son eternos. Y la Biblia habla de creación. Entonces, la creación no puede ser eterna porque tuvo un principio. La eternidad es sin principio ni fin. Por eso, Timoteo 6:16 dice que Dios es el único que tiene inmortalidad, o sea, que vive desde siempre y para siempre. Siempre es eterno, sempiterno, dice la Biblia, que habita en luz inaccesible, en una dimensión que el hombre no puede llegar a menos que sea la voluntad de Dios llevar. Dimensión de luz. Entonces, la eternidad es esa dimensión de espacio-tiempo, para que lo podamos entender, de existencia consciente, donde nosotros, los seres creados, podemos habitar en una dimensión como Dios sin ser Dios, o sea, con vida eterna, para vivir para siempre. Porque Dios ha dado de Él, Dios es vida y no ha dado de lo que Él posee a nosotros, su espíritu de vida, es lo que le ha dado al hombre, ha dado al hombre vida a través de Jesucristo. Entonces, el infierno es un lugar de muerte, es un lugar de destrucción, al final es un lugar de tormento, pero hay que entender cada parte que la Biblia refiere. Los muertos primeramente van a una prisión preventiva. Luego de ese lugar de tormento, prisión preventiva, van a ser destruidos en un lago de fuego que es la muerte segunda. El infierno no es lo que la gente piensa. Usted podrá saber más sobre el infierno en una próxima entrega de este programa. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer compartir con ustedes. Si usted quiere formular preguntas sobre este tema, conéctese lunes, jueves y sábado a las 9 de la noche, hora República Dominicana, en el programa en vivo de este canal con el pastor Víctor Almanzar, el interactivo. En el interactivo, usted puede hacer todas las preguntas que usted quiera y serán respondidas bajo la dirección del Espíritu Santo. Comente este contenido, déle like si quiere, si le gusta, compártalo para que otros también sean bendecidos. Compártalo y sea parte de esta comunidad, suscríbase. Nos reencontraremos en una próxima entrega. Atentos, seguiremos hablando de este tema y de muchas más profundidades, si es la voluntad de Dios. Soy su hermano pastor Víctor Almanzar. Bendiciones.